¿Cómo están, amigos de Locura Teatral? Bienvenidos a este su programa. Recuerden nuestros medios de contacto en Twitter, ¡Locura Teatral. Igual en Facebook nos pueden regalar un me gusta. En los siguientes días verán distintos cambios en el formato del programa. Ya se irán integrando poco a poco. Pero antes que nada me gustaría dar la bienvenida a Neddy Peralta y a Jaciel Cerón, quien formarán parte del equipo de producción del programa. Mi nombre es Rodrigo Verástegui y ¿qué les parece si comenzamos? Juan Cristóbal Castillo y vamos a estar platicando de la sala de teatro Así que pasen 5 años, que es el lugar donde vamos a estar aquí grabando las entrevistas de Locura Teatral, y también hablaremos de su obra Buques. Pues bienvenido, Juan Cristóbal, muchas gracias. El fenómeno de que al teatro ya no va casi la gente, ¿no? Entonces pues se ha vuelto un espectáculo elitista, caro, difícil de hacer, ¿no? Existen cada vez grupos más reducidos que son los que tienen acceso a hacer teatro en las salas convencionales, en los lugares que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, pues ha existido de unos años para acá como la urgencia de tener espacios alternativos que nos ayuden como a cumplir con toda la oferta que existe de teatro, ¿no? Cuando yo hablo de esto no hablo en términos como de negocios, sino más bien de, creo que hay una necesidad de hacer teatro, ¿no? Y en un momento en que yo me di cuenta qué tan importante es, que sí es importante que exista un público teatral, porque hagamos teatro para el público, ¿no? Pero el hecho de que el teatro se haya vuelto un espectáculo más en esta vida posmoderna junto a otros espectáculos que sí tienen más demanda, pero que al mismo tiempo muchísimas personas siguen queriendo hacer teatro, nos hablan de que es una urgencia que va más allá del público. Creo que es interesante ver ese fenómeno en esta época actual. Hacemos teatro a pesar de que la gente no va a vernos, pero ¿por qué seguimos haciendo teatro? Entonces hay un gusto, yo no sé si llamarlo espiritual, del alma, cultural, de vernos en la otra escena, ¿no? Entonces yo creo que respondemos mucho a esa inquietud, ¿no? Es decir, queremos hacer teatro, entonces tenemos que encontrar el lugar donde hacerlo, aunque sea la sala de tu casa, ¿no? Entonces así surge la idea de decir, pues bueno, hagamos un teatro aquí, hagamos un teatro hasta cierto punto gratuito, donde podamos hacer lo que queramos o lo que siempre hemos querido hacer toda la gente que realmente amamos esta profesión, ¿no? Abrimos esta sala mi mujer y yo con la idea no de quedarnos nosotros y hacer nuestros proyectos personales, sino verdaderamente invitar a toda la comunidad teatral, que es muy grande, a hacer, ¿no? Teatro principalmente. Cuéntanos la historia del nombre. Bueno, sí, bueno, después de eso dijimos, bueno, tuvo que surgir el hecho de decir cómo nombramos esta sala, ¿no? El hijo de uno de los más importantes hacedores de teatro, ¿no? Que hubo en México en los años 60, años 80, ¿no? Julio Castillo. Y entonces, bueno, esta casa le perteneció a él, le perteneció a mi madre, y entonces la situación pues, me resultó un poco ya como repetitiva, porque tenemos un teatro Julio Castillo, tenemos una aula en la Casa del Teatro dedicada a Julio Castillo, tenemos en Almoloya de Juárez, la penitenciaría, un auditorio dedicado a Julio Castillo, existe un grupo teatral, creo que en Querétaro, que se llama Julio Castillo. Entonces pues ya creo que es demasiado encontrar auditorios, salones, ¿no? Creo que la Compañía Nacional de Teatro tiene otro salón, lugar o espacio dedicado y con el nombre de Julio Castillo. Entonces dije, pues ya es demasiado, ¿no? Pero dije, ¿cómo hago algo que sea homenaje a mi padre, pero al mismo tiempo que no sea tan directo el hecho de llamarlo con el nombre? Entonces, bueno, recuerdo que en este lugar, precisamente donde está el pequeño forito de la sala, de este lado de acá, siempre existió un enorme armario, como de 3 partes, ¿no? Donde mi mamá y mi papá guardaban como pues, numerosas figuras y cosas que compraban en sus viajes. Y desde chico yo siempre
nunca le pregunté a mi mamá de dónde había salido ese ropero, porque era muy particular, era muy interesante, era un ropero antiguo. Y me dijo, no, perteneció a una obra de tu papá que hizo en los 70s. De hecho, es una obra donde él y yo nos conocimos, fue la primera obra que yo le produje, nos conocimos, iniciamos nuestra pareja, en fin. Y la obra era la famosa obra de Federico García Lorca, Así que pasen 5 años, ¿no? Que era una obra hasta esa época que se le consideraba rara, extraña, excéntrica, inmontable, ¿no? Pocas gentes se habían atrevido a hacerla, cuando la hicieron fue con poco éxito, y se cuenta que esa apuesta de Julio Castillo en los 70s fue realmente como el parteaguas a la vanguardia, ¿no? Moderna del teatro mexicano, y que los españoles quedaron fascinados diciendo que no se había hecho un montaje así en España desde los años 30 o 40, desde que García Lorca la había escrito. Nunca había existido un montaje digno de esa obra de teatro. Entonces, bueno, pues el ropero estuvo aquí, el ropero lo tuvimos que vender para hacer como todo la artimaña y el artefacto para poder hacer teatro. Entonces dije, pues que quede de homenaje y que se llame el lugar Así que pasen 5 años. Y bueno, llevan poco más, como un año, ¿no? Vamos a cumplir un año ahora a finales de octubre, ¿no? Con un espectáculo que hicimos. Inauguramos un espectáculo acerca de la muerte, una reflexión sobre la muerte, donde juntamos 3 obras de teatro, que precisamente ahora, ¿no? A finales de octubre lo vamos a volver a reestrenar, ¿no? Con motivo del Día de Muertos. Sí. ¿Y qué tal ha sido la experiencia este año? Pues ha sido rica. No te puedo decir que haya sido comercialmente un éxito, no, la verdad, y de hecho como no es nuestra intención volvernos ricos ni hacer teatro comercial, pero pues creo que de 5 obras que yo he hecho, ha habido 25 o 26 creo grupos que han pasado por aquí desde hace un año con diferentes propuestas, tanto de teatro teatro para adultos, teatro alternativo, etcétera, conciertos, ¿no? Ópera. ¿Qué le dirías a la gente para que se acerque a esta sala? Bueno, pues ante nada que el teatro es y ha sido un espectáculo muy importante dentro de la cultura de la humanidad. Es muy importante, ¿no? Es decir, asistir y ver propuestas nuevas, ¿no? Seguir tratando de hacer teatro en sus orígenes, ¿no? Un rito teatral y no un producto comercial, ¿no? Es decir, uno de nuestros objetivos es como tratar de hacer un teatro en el cual vamos a ver el producto artístico principalmente, ¿no? Estamos acostumbrados ya a ir a ver las obras de teatro por ver estrellas de cine, por ver a gentes importantes, caras conocidas, personas públicas, y no realmente lo que el teatro nos quiere decir, ¿no? O una obra de teatro nos quiere decir. Y bueno, le digo al público, vengan a ver teatro de temática, teatro con objetivos artísticos. Y bueno, la entrada es libre. La entrada, por supuesto, es libre, hay un donativo voluntario consciente. Es una obra aquí en la sala que se llama Buques, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito de eso. Pues mira, Buques es una obra que surgió hace 4 años exactamente. La escribí con el motivo del bicentenario y el centenario de la Revolución Mexicana, con la finalidad pues también de crear un espacio reflexivo en torno a la Revolución Mexicana, ¿no? Creo que en nuestro país adolecemos mucho de esto. Y cuando se trata de celebrar cosas históricas, nos da por celebrar, pero no por recordar realmente qué fue lo que sucedió. El 16 de septiembre, el 20 de noviembre siempre son días festivos, ¿no? Hace 4 años se comprobó que eso era así como a niveles estratosféricos, ¿no? Pero bueno, yo antes tenía como la inquietud, ¿no? Desde 1 año o 2 años antes atrás, de que finalmente esa época fuera un motivo de reflexionar realmente cómo han sido los sucesos históricos de este país, ¿no?
Otros países tienden mucho no a celebrar los días, sino a recordar las cosas tal como fueron para no repetir los mismos errores que luego se cometieron, ¿no? Entonces, nace para hablar de la Revolución Mexicana, de un hecho particular de la Revolución Mexicana que en 1914 sucedió. Entonces, si no la pude hacer en aquella época por diferentes problemas que hice, entre otros, montar otras obras de teatro, ahora se me dio la oportunidad, ya que precisamente en 14 se cumple precisamente el centenario de esta situación. La Revolución Mexicana abarca 10 años de guerra, entonces uno escogía como diferentes momentos, ¿no? El que me refiero es una invasión norteamericana que sucedió en Veracruz, ¿no? Por motivo de un buque alemán que le traía armas a la dictadura de Huerta. Entonces, bueno, el tema es, pues, en primer lugar, como reflexionar un poco acerca de cuáles eran los móviles o las causas eficientes que hicieron la Revolución Mexicana, ¿no? Entre ellas eran como el dinero internacional que venía principalmente de los norteamericanos, y cómo a los norteamericanos les interesaba seguir dominando a México, y fue una de las causas por las que apoyaron a los revolucionarios, ¿no? Desde Madero, desde Villa, en fin, ¿no? Entonces la obra sucede en torno precisamente al conflicto bélico, al conflicto de intervención norteamericana por Veracruz, pero se desarrolla, hay subtemas en los cuales hablamos como de toda esta conflictiva que se dio hacia la Revolución Mexicana, apasionado mucho la Revolución Mexicana. Yo de hecho tenía otros temas, uno de mis temas iba a ser Huerta, sobre todo, porque estaba muy interesado en la época en la que Huerta dio la dictadura, y hablar de Huerta como un personaje muy mexicano, muy característico de, ¿cómo se llama?, de nuestro país, ¿no? En cuanto a la corrupción y en cuanto a cómo el pueblo corresponde a ese tipo de corrupción. Es un personaje que se repite mucho a lo largo de nuestra historia. Entonces creía que era interesante eso. Pero bueno, ya había demasiados temas sobre Huerta, ¿no? Ya había hecho González Méndez Lascurain, La Brevedad del Poder, ¿no? Que lo toca indirectamente. Había otra obra de Huerta que ya se había hecho. Entonces dije, creo que debo como agarrar otro tema, ¿no? Entonces, investigando durante el periodo de Huerta, que va como del 13 al 15, ¿no? Está esta situación curiosa de la intervención norteamericana que yo sinceramente no conocía. Es una invasión que casi nadie conoce, de la que no se habla, y de la que muchos los norteamericanos dicen que fue a favor de la revolución, porque estaban peleando contra Huerta. Veracruz era un estado meramente porfirista. Son otros sus intereses, ¿no? La matanza, ¿no? La masacre que hacen en Veracruz, ¿no? Habla también mucho como de esta situación donde la economía importa más que la vida o la ética. Y finalmente, pues, te quedas reflexionando si realmente, aunque era a favor de Huerta o era en contra de él, ¿por qué tenían que intervenir en una revolución que a ellos no les correspondía, que no era su asunto, ¿no? Entonces, se me hace interesante que un hecho aparentemente banal, no tan banal porque fue una intervención, simboliza, ¿no?, muchísimos puntos de toda la revolución. Y bueno, cuéntanos de la anécdota, bien de qué va. La anécdota está basada en un cadete, en un niño héroe de 1914, porque como tuvimos niños héroes en el 47, tuvimos niños héroes en el 14, ¿no? Pero el hecho de que tenemos niños héroes es porque nuestros soldados son muy cobardes. La verdadera realidad del niño héroe es que el ejército mexicano no pelea, y no pelea cuando sabe que no tiene las de ganar. Entonces, igual que en 1947, el ejército de Huerta abandona el puerto y lo deja a merced de los invasores, y entonces los únicos soldados que quedan son los cadetes de la Escuela Naval. Son muy famosos dos cadetes de la Escuela Naval, que son Virgilio Uribe y José Azueta, que supuestamente lucharon, y sobre todo Azueta creo que le hizo numerosas bajas
organizadamente contra ellos, fue herido, y el contraalmirante, jefe de las fuerzas navales norteamericanas, se conmueve mucho con la hazaña de él y le manda a un cirujano para que se cure. Y el cadete se niega rotundamente y lo corre y le dice que no quiere nada, que prefiere morirse antes de que lo salve. Y muere. Entonces, a partir de ese personaje, a mí se me ocurre escribir una historia ficticia con un cadete un poco más grande que tiene una relación con una alemana que está peleada con su familia porque es exportadora de armas, su familia le vende armas al gobierno de Huerta y ha vendido armas a numerosos países y ella está como harta de esta situación. Entonces viene una especie de romance clandestino muchísimo, un poco antes de que suceda como la intervención, y bueno, ella también tiene sangre norteamericana, viene un periodista norteamericano a llevársela a su país, en fin, ¿no? Como que todo gira alrededor como de una historia melodramática donde tenemos una historia de amor, pero al mismo tiempo da oportunidad para hablar como de todos los sucesos históricos que sucedían en ese tiempo. La de ella, la culpa de sus padres es que viene de armas alemanas y por esa razón es el pretexto para que los norteamericanos se metan y invadan el país, ¿no? Entonces todo está entretejido para hablar como de un romance, pero al mismo tiempo como de un hecho histórico en niveles yo creo un poco complejos, ¿no? No es la historia como que nos cuentan muy superficial de las cosas. Sí, que nos cuentan como por encima. Exactamente. Las fechas y los detalles, ¿no? Más allá de lo que realmente es. Siempre no piensa en la revolución y piensa en el día. No piensa en todos los años que fue, ¿no? Que siguió y que es una lucha. Las razones por las cuales la gente debe de asistir a los límites. Bueno, que debemos no celebrar más, o sí celebrar, ¿no? Hechos históricos en México, pero también que esas celebraciones sirvan de pretexto para realmente adentrarnos en la historia y reflexionar cómo fue. Realmente Buques nos habla de qué tanto la Revolución Mexicana fue algo legítimo, qué tanto es algo que los mexicanos decidimos realmente para tener libertad, para tener igualdad, y qué tanto fue producto, ¿no? Como de intereses internacionales, y qué hacemos respecto a ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, ponemos a la independencia, ponemos a la revolución como orgullos nacionales, ¿no? Orgullos de los cuales nosotros nos ponemos en el pedestal, nos emborrachamos y decimos qué padres y qué chingones somos. Creo que cuando volteamos a ver la mirada y decimos la revolución sí era algo legítimo en cuanto a que la gente, Zapata, Villa, sus grupos, Carranza, Madero, querían un cambio, pero que ese cambio no se pudo dar si Estados Unidos no ponía dinero. Bueno, pues muchas gracias, Juan Cristóbal. También muchas gracias por el espacio que nos estás dejando aquí. Bienvenido. En la sala. Bienvenido, señor. Muchas gracias. No, gracias a usted. Gracias, chavos.